Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Y quiero que escuchemos una pequeña frase de una canción. Esa es la canción. ¿Sí la ha escuchado antes? Muy bien. ¿Cuántos se la saben? ¿Cuántos la bailaron? Listo, Jorge, gracias. Es una canción de el cantautor panameño Rubén Blades, que se llama Amor y Control. Y esta canción narra, o más bien cuenta la historia de dos familias que están atravesando una crisis. La primera familia creo que es él, que dice que va al hospital y su mamá está muriendo por un cáncer, pero a la vez llega otra familia donde un muchacho había tenido un accidente por causa de drogas, de vicios, y también fallece. La conclusión es que aunque son dos historias distintas, pero al final son dos tragedias iguales, ¿no? Se sabe la canción, ¿cierto? Y esta canción tiene una frase icónica que quiero traer a colación, que es la siguiente. Si la ponen, por favor. A pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño. Y creo que esta canción nos habla de que la familia es importante y debería estar presente en cada aspecto de nuestras vidas. La familia debería ser de suma importancia para enfrentar cualquier realidad de la vida, ¿cierto? No importa si sea positiva o sea negativa, la familia es familia y cariño es cariño. Y entonces quiero confrontarle a usted, para usted, ¿qué tan importante es su familia? Para usted, ¿qué tan importante es su familia? Creo que debería para todos nosotros ser muy importante, ¿no? Pero también quiero hacerle otra pregunta. ¿Cuánto usted cree que su familia es importante para Dios? ¿Usted cree que su familia es importante para Dios? Y si tuviéramos una escala de 1 al 100, ¿cuánto sería el puntaje de importancia que Dios tiene para su familia? Porque muchos de nosotros a veces vemos nuestra familia y no la vemos tan bien, ¿no? Ahorita hablaba con una hermana y me decía: pastor, no hablo con mi hijo de hace meses. ¿Yo qué pasó? No, es que el bendito piensa que lo mío es de él. Y ya tiene como 40 años y todavía piensa que lo mío es de él. Y ella decía: y estoy hoy muy acongojada porque hace rato no hablo con mi hijo por una discusión. Y aunque dentro de nuestra familia hay cosas muy buenas, ¿cuántos creen eso? También hay otras cosas por mejorar. Pero de antemano le digo que para Dios tu familia es muy importante. Y se lo voy a decir de la siguiente manera. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4 al 5. Se me ayudan ahí con el video. En Primera Timoteo capítulo 2, versículo 4 al 5 dice que el plan de Dios, el propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento o lleguen al conocimiento de la verdad. La NTV dice: quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El siguiente versículo nos dice que solamente hay un Dios, ¿cierto? Y hay un solo mediador. ¿Hay qué? ¿Un solo qué? Un Dios, y hay un solo mediador. ¿Y quién es ese mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. Ese es el propósito de Dios para la humanidad, que la humanidad no se pierda, que sea salva. ¿Salva de qué? Salva del pecado, salva de qué más, de una vida sin propósito, salva de qué más. ¿Usted de qué es salvo? ¿No sabe? Hágale que usted ha hecho el discipulado nivel 1.
¿De qué somos salvos? Del pecado, de la muerte, muy bien, de la muerte eterna. Somos salvos de las maldiciones, de las enfermedades. Dice que Jesús cargó todo eso en la cruz del Calvario. Y Dios, ¿cómo desarrolló este plan que va desde la eternidad hasta la eternidad? Pues lo hizo a través de familias. Por ejemplo, Adán y Eva fue la primera familia, y desde ahí Dios empezó a tejer su plan de salvación. Después de que cayeron, pecaron, porque las familias también tenemos momentos difíciles. Dios les da una promesa: de tu descendencia habrá alguien que venza o que pisa la cabeza de la serpiente, ¿no? Y ese alguien a quien Dios está refiriendo, nosotros sabemos que es ¿quién? Jesús. Después vemos a Abraham y Sara, otra pareja, otra familia. La familia de la promesa. Dios le dijo: de ti, de tu simiente, de tu descendencia serán benditas todas las familias del mundo. ¿Y de quién estaba hablando? De Jesucristo, ¿no? Del Hijo de Dios. ¿Y por qué no ver el caso de José y María? La consumación de aquella promesa. Le dice el ángel a los padres: y tendrás un hijo y lo llamarás Emanuel, que significa Dios es con nosotros, y perdonará los pecados de su pueblo. Mire, Dios ha usado las familias, escúcheme bien, a través de la historia para su plan de salvación, a pesar de sus fortalezas y debilidades. Dios siempre usa la familia para llevar a cabo sus planes. ¿Sí lo cree? No lo veo muy convencido. Para Dios la familia juega un papel protagonista dentro del plan de salvación para la humanidad. Dios ha trabajado y seguirá trabajando para que sus propósitos se cumplan, y usará siempre a la familia. Y en este presente, hoy en día, Dios a través de tu familia seguirá obrando ese plan de traer salvación a este mundo. Tu familia es importante para Dios. ¿Sí lo cree? Él desea capacitarla, Él desea usarla para sus planes divinos. Ese Dios en el que yo creo, al que le importa a las familias, también le importa a tu familia. Créalo. El Dios que llamó a mi familia también puede llamar a tu familia, y la está llamando para revelar su poder y su gloria. Crea en esa palabra. Dios está interesado en tu familia. Amén. Mi familia es importante para Dios, claro. Recordemos que la familia fue una institución diseñada por Dios, y en su plan cada hogar debe ser un faro de luz y de servicio. Y hoy queremos, o más bien quiero, a través de 3 familias que hay en la Biblia, que nos muestran su ejemplo de cómo debemos influir, servir y vivir con devoción en nuestros hogares. Claro, lo que vamos a hacer hoy, el objetivo que me tracé en esta mañana, quiero mostrarle a través de 3 familias y su ejemplo, cómo nosotros, nuestra familia debe, número 1, diga conmigo, influir. Número 2, servir. Y número 3, vivir con devoción. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? El ejemplo de 3 familias que nos debe enseñar a ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Influir. Número 2, ¿cómo qué? Y número 3, vivir con devoción en nuestros propios hogares. ¿Está conmigo? Vamos con el primer ejemplo. Está en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. El apóstol Pablo, o más bien, Lucas, el evangelista Lucas, escritor del libro de los Hechos, dedica un capítulo entero a hablar acerca de la familia de Cornelio, un ejemplo de influencia. La familia de Cornelio, ¿un ejemplo de qué? De influencia.
influencia. Y para ello quiero que veamos la siguiente frase, por favor, pon la primera frase. Vamos a leer a la voz de tres la siguiente frase. 1, 2 y 3. Una familia que busca a Dios no solo es bendecida, sino que también transforma su entorno. Váyase con esta frase en el corazón. Su familia es bendecida por Dios. Claro, usted en sus planes quiere que su familia sea bendecida. A ver, ¿cuántos aquí queremos que nuestros hijos sean profesionales? Que nuestros hijos puedan viajar alrededor del mundo. Pastor, solo los hijos, yo también. Bueno, ¿cuántos queremos tener cosas, no? Que nuestros hijos nos honren. Claro, todo eso está bien, pero más que la bendición de Dios, lo que Él quiere es que tu familia sea una familia ¿de qué? De influencia. De influencia. Y Cornelio y su familia fue un ejemplo de influencias. Capítulo 10 de Hechos, el versículo 2 dice de la siguiente manera: Cornelio era un hombre devoto. Fuera de eso era temeroso de Dios. También, ¿cierto? Igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Era un hombre ¿qué? Piadoso, era un hombre espiritual, oraba a Dios, era un hombre generoso, pero el autor bíblico no se queda ahí con el ejemplo de Cornelio, no, añade, y su familia también era de la misma manera. Era de influencia. Este hombre era un centurión romano, lo que significa, que tenía bajo su mando 100 soldados y ocupaba una posición de autoridad, influencia y prestigio en la sociedad romana. Claro, era un hombre espiritual, su familia era espiritual, pero la espiritualidad no se quedaba en su hogar y su influencia no se quedaba en su hogar, sino que trascendía también ¿a dónde? En el contexto de su trabajo, en el contexto de sus amistades. Y aunque era un oficial del ejército pagano, su vida era diferente. La Biblia lo describe como piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Cuántos queremos ser diferentes? Somos llamados a ser ¿qué? Diferentes. ¿En qué? En lo que dice ahí la palabra de Dios. Y lo repito, su influencia no se quedó, no se limitó a su familia. También sus siervos, sus trabajadores en su hacienda, también eran creyentes, devotos, porque veían la influencia de un hombre y de su familia. También sus súbditos, sus soldados, sus compañeros de trabajo lo reconocían por su fe y por la influencia de su familia. Eso dice el versículo 7, vea, léalo conmigo. Dice: en cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa, o sea, a 2 empleados de su empresa, y a un soldado devoto, a un súbdito, a su asistente, que era uno de los asistentes personales, dice él, y además era devoto. ¿Influía Cornelio en la vida de otros? ¿Su familia influía en la vida de otros? Y eso es lo que yo le quiero apuntar a usted. Usted, su familia tiene que ser de influencia. Porque aquí todos dentro de estas 4 paredes, 5 pisos, un sótano, todos nos vemos bonitos, ¿cierto? Y juiciosos, ¿no? Véale la cara al que tiene al lado. Véasela. Pastor, tiene más cara de sueño. No importa, véasela. Se ve hermoso, ¿cierto? Y parece buena persona, ¿sí o no? Parece, ¿no? ¿O es? ¿Por qué? Porque el creyente debe ser influencia aquí, pero también ¿dónde? Afuera. Somos la iglesia de Cristo, no una iglesia para pertenecer o permanecer en 4 paredes en un templo, no, una iglesia que debe ser influencia en la sociedad.
Y este hombre lo entendió y preparó a su familia para ello. Sus súbditos, sus compañeros de trabajo, todos sabían que él era un hombre de fe, un hombre devoto, un hombre piadoso. Miren la influencia hasta donde llegó. El versículo 44 narra lo siguiente: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escucharon el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Y eran tantas las personas que en los versículos siguientes Cornelio le dice a Pedro: quédate, porque nos tienes que bautizar a todos. Tu familia está llamada a ejercer influencia para que otras familias conozcan de Cristo. Te lo repito porque no estás convencido. Tu familia tiene un llamado por Dios para que influyas en otras familias para que conozcan de Cristo. Si no estás haciendo eso, dile al Señor hoy: Padre, ayuda a que mi familia influya. Ayuda. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacer? Hay acciones prácticas para poder desarrollar este tipo de influencia. Le doy 3. Por ejemplo, ejemplifique una fe auténtica en el trabajo y la comunidad. ¿Cómo así, pastor? Sí, viva una fe sincera. No sea esos cristianos agentes 007, ¿no? ¿Sí los reconoce? Que aquí sabemos que son cristianos, pero afuera ¿qué? Nadie sabe. No. Sea congruente con lo que usted muestra y lo que tiene en el corazón, que es una fe hacia Cristo. No importa su posición social o laboral, su testimonio puede impactar a muchos. Y yo quiero que la Catedral de Vida sea una iglesia de testimonio, no para creernos los mejores, sino más bien con toda humildad decirle a las personas que no tienen a Cristo en el corazón que Jesucristo puede transformar nuestras vidas. No es orgullo, es servicio, es amor. Véanme a mí, como lo dijo el apóstol Pablo: sean seguidores de mí como yo lo soy de Cristo. Que usted pueda decirle al vecino, al compañero, al familiar que no es creyente: imíteme a mí, porque yo imito al mejor de los maestros, que es Jesús. Tu familia está llamado para eso. Somos la iglesia. Guíe espiritualmente a su familia. Mire que Cornelio no solo oraba aparte, ¿no?, en su intimidad, sino que involucraba a su casa entera en la búsqueda de Dios. Y aquí quiero ser claro con usted. Usted, que es el líder de su casa, influya en sus hijos para que tengan una vida espiritual. Qué bonito es ver familias, y las felicito, que entienden y comprenden esto y que desde muy temprana edad educaron a sus hijos a tener una relación con Dios. Eso, escúcheme bien, eso es el mejor de los tesoros que un papá le puede entregar a su hijo. Porque la vida no es fácil. Y esto se va complicando, ¿sí se da cuenta? Y el miedo que usted y yo tenemos, ¿cierto?, con nuestros hijos, es que a ver, los papás aquí, a ver, ¿cuál es el miedo que usted y yo tenemos? Que ellos no sufran lo que nosotros sufrimos, ¿o no? Que a mis hijitos no les hagan daño. No, eso es inevitable, les harán daño. Tendrán que enfrentar la vida, y la vida es cruel porque es un mundo caído por el pecado. Pero cuando tú le enseñas a tus hijos, a tu familia, a enfrentar la vida de una manera espiritual, has ganado la batalla.
Has ganado la batalla y ellos podrán enfrentar la vida en la manera en que la Biblia dice. Amén. Usa tu influencia para acercar a otros a Cristo. Sí, Cornelio invitó a amigos, a conocidos a escuchar el mensaje de Pedro. Y hoy podemos hacer lo mismo con nuestras palabras y acciones. Invite a otros a su casa, a su hogar. A ver, creo que todos los creyentes hemos caído en una mentira mezclada como con pereza. Y es entregarle la responsabilidad de hablarle de Cristo solamente a los líderes y a los pastores. ¿Quién le habla a otros acerca de Jesús? No, que lo hable ¿quién? Que vaya ¿quién? El pastor, el que trabaja en la iglesia, el líder de misionerita, la líder de consolidación, no ellos, no. Pero la realidad y la verdad es que la gente conocerá de Jesús a través de tu familia. No hay otra manera. Si queremos que esta iglesia crezca, debemos apuntar a eso. Abra las puertas de su casa para predicar el evangelio de Cristo, así como lo hizo Cornelio. La siguiente frase, por favor. ¿La pueden leer conmigo? 1, 2 y 3. Cornelio influenció tanto en su vida secular como en su hogar, mostrando que un líder espiritual no se limita a la iglesia, sino que impacta en todos los ámbitos de su vida. No nos limitemos a lo que hacemos aquí en la iglesia, a las 2 horas de servicio que usted tiene aquí. No nos limitemos a solamente los domingos y a aquellos que vienen los miércoles también. No, salgamos, incomodémonos y más bien seamos de influencia predicando el nombre de Cristo. Amén. Segunda familia. La segunda familia está referenciada, primera carta a los Corintios capítulo 16, versículo 15. Y mire que no, el autor bíblico aquí, que en este caso es Pablo, no dedica un capítulo entero a hablar hablar acerca de aquella familia, sino que simplemente son unos cortos versículos, pero que nos enseñan muchas cosas. Lea conmigo. Dice, mira los Corintios capítulo 16, versículo 15. Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos, que sirven ¿con qué? Con tanta devoción. Pablo menciona aquí que la familia de Estéfanas fue uno de los primeros convertidos en Acaya. Pero déjeme decirle que su fe no se quedó en una decisión inicial, sino que se transformó en un estilo de vida de servicio constante. Y para ello he traído la siguiente frase, por favor. Una familia que sirve a Dios no lo hace por obligación, sino por amor y entrega total. A mí me impacta ver las historias de las familias bíblicas, y es que después de un encuentro con Dios, después de que Dios se les ha revelado, todas las familias quedaron trastornadas y decidieron en su corazón servir al Dios vivo. Y espero que en esta mañana ni su familia ni mi familia sean la excepción, sino que tomemos la decisión de servir al Señor de señores, que es Jesucristo. Ahora, quiero que volvamos versículo y la pongan en la Reina Valera, por favor, si es posible, porque aquí hay una frase que quiero que estudiemos, y es que ellos, la que dice, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Sí la nota ahí, la segunda parte del versículo? Ahora, ¿quién los obligó a ellos a servirle al Señor?
según esta frase. ¿Será que ellos se dejaron influenciar de tal manera que dijeron, no, pues como todo el mundo sirve, pues yo también qué? Sirvo. Donde va Vicente, para allá va qué? La gente. ¿Y para dónde va la gente? Pues para dónde va Vicente. Entonces como todos sirven, pues yo también sirvo. ¡Oh, qué vergüenza! ¿No? Todo el mundo sirviendo y yo soy el único que no sirvo y mi familia tampoco. O de pronto el caso de que un pastor le dijo, no, tiene que servir, o lo ungió con aceite para el servicio. No, mire que ellos de manera que voluntaria tomaron la iniciativa de servir a Dios y a su obra de manera completa y de manera sacrificial. Ellos no esperaban ser llamados o reconocidos. Ellos mismos se consagraron a la obra del Señor. Eso está ahí en la porción bíblica que estamos estudiando. Y demostraron una actitud de disposición total. ¿Qué estás esperando para servirle al Señor? ¿Qué estás esperando para involucrar a tu familia en el servicio al Señor? A mí me da alegría que hay cosas buenas que se transmiten de generación en generación, ¿sí o no? A ver, usted tiene cosas en su familia que se han transmitido de generación en generación que usted se siente muy orgulloso, ¿no? Por ejemplo, la laboriosidad. A ver, ¿cuántos adquirimos eso del ejemplo de nuestros padres y de nuestros abuelos? Vimos por ejemplo, en mi caso vi a mi abuela. Yo iba a vacaciones y era niño, mi abuela me levantaba a las 4 de la mañana a acompañarla a hacer las empanadas para irlas a vender en la calle. Mi papá, desde que tengo uso de razón, ese no me deja dormir hasta tarde, a levantarse a hacer algo. Y son cosas que muy orgullosamente transmitimos ¿de qué? De generación en generación. Ojalá, escúcheme bien, usted pueda transmitir el servicio de generación en generación para que su familia sea una familia ejemplo en el servicio a Dios. Estos días, por causa de la jornada de estudio de mis hijos, tengo un hijo que estudia en la mañana y otro hijo que estudia en la tarde, y eso pues le dobla a uno, le complica a uno el horario laboral. Y me tocó decirle a mi hijo, camíneme, me acompaña a trabajar. Papá, no, quiero ver televisión, déjeme aquí en la casa. No, camine mi hijito a trabajar, camine, me ayuda. Y de camino me ayuda a hacer una visita. Y él se fue conmigo. ¿Y sabe qué me acordé? Cuando mi papá también hacía lo mismo conmigo. Servir es un privilegio, amén. Y servir con la familia siempre será recompensado. Siempre será recompensado. Miren lo que Pablo dice acerca de esta familia. Dice, por favor, miren a la familia de Estéfanas, mírenla como un ejemplo a seguir. Hagan todo lo que esta familia y otras que actúan como ella hacen. Llevamos más de 2000 años con las escrituras cuando se escribió esta partecita, y aún nos acordamos de la familia de ¿quién? De Estéfanas. ¿Por qué? Por su dedicación al servicio. Habrá reconocimiento de parte de Dios. Habrá recompensa de parte de Dios si tú le sirves a Él junto con tu familia. Créelo, créelo. ¿Y qué hacemos, pastor? Lo primero, haz del servicio un compromiso familiar, no una actividad esporádica. Que se te reconozca por eso. Servir a Dios no es algo de en vez en cuando, sino un estilo de vida que debe comenzar ¿a dónde? ¿En la iglesia? ¿En el colegio? En la casa. Ahí se aprende a servir. Enséñale a tus hijos a servir. Enséñate a ti mismo a servir. Enséñale a tu cónyuge a servir. Pero también dispongámonos voluntariamente a la obra de Dios. No esperemos ser llamados. No
esperemos a que alguien nos diga, más bien busquemos la oportunidad para servir con gozo y con alegría. Aquí hay muchas cosas que hacer. A mí, por ejemplo, me da alegría al escuchar un hermano de la iglesia diciendo: pastor, cuando venga la cosecha de café, ahí voy a estar. Voy a pedir permiso, 2 días de trabajo para ir a recoger la cosecha del café. Y uno diría, bueno, ¿y qué espiritual hay en recoger café en una finca? Usted dirá, pues pastor, nada. No, hay mucha espiritualidad. Gracias a ese café podemos apoyar al misionero que tenemos en el Japón. Gracias a ese servicio de ese hermano que va a ir a recoger café en la finca de la iglesia, vamos a tener recursos para extender el reino de los cielos. Tu servicio y el servicio de tu familia es muy importante para Dios y para el desarrollo de su obra. Enséñale a tu familia a servir. Y termino con la siguiente frase, por favor. El servicio a Dios no es una ¿qué? Carga, sino un privilegio. Una familia que se entrega a la obra del Señor deja una huella imborrable en la eternidad. Y te confronto en esta tarde ya. ¿Qué quieres que hablen en el cielo de tu familia? Sé sincero. Por ejemplo, estoy muy seguro que las familias que fundaron esta iglesia, en el cielo se hablará de ellas. Que la familia que prestó su casa para hacer el primer culto de la Catedral de Vida hace más de 50 años, en el cielo se hablará de esa familia. ¿Qué quieres que hablen en el cielo de la tuya? Esperemos que la respuesta sea de que amamos y servimos al Señor. Amén. Vamos con la siguiente familia. Ahí también, en la primera carta a los Corintios, en el versículo 19 del capítulo 16, nos habla de una pareja. ¿Ya lo tiene ubicado? Dice el apóstol Pablo: las iglesias de aquí en la provincia de Asia les mandan saludos en el Señor. ¿Igual que quién? Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. ¿De qué familia vamos a hablar? ¿De la familia de quién? De Aquila y Priscila. ¿Quién era el hombre y quién era la mujer? Bueno, ahí les dejo la tarea para que estudien quién era el hombre y quién era la mujer. Priscila y Aquila fueron más que un matrimonio unido. Ellos dedicaron su hogar y su servicio, y su vida al servicio de Dios. Y quiero empezar el estudio de esta familia con la siguiente frase, por favor, si me ayudan. ¿La leemos juntos? ¿Le parece bien? Una familia devota a Dios no solo crece en la fe, sino que multiplica discípulos. Léala de nuevo ahí para que haga una fijación mental, tenga una fijación mental. Una familia devota a Dios no solamente crece en la fe, sino que ¿qué? Multiplica discípulos. Y usted me dirá, ¿cómo así, pastor? ¿Acaso el discipulado no es el que se dan los martes a las 7 de la noche, los domingos a las 9 de la mañana, con el profesor, con la profesora? ¿No es el discipulado, es el que se da en el templo, en la iglesia? La respuesta es no. El discipulado bíblico, el discipulado que influye, que tiene buenos resultados, es aquel que empieza ¿en dónde? En la casa. Vea, yo puedo discipularlo a usted aquí, puedo discipular a sus hijos, puedo saber mucha teoría, puedo ser ejemplo en cosas de práctica, pero la única persona que podrá influenciarlos para que sean buenos discípulos de Cristo, adivine quién es: usted.
en la casa. Usted en la casa. Priscila y Aquila fueron colaboradores cercanos de Pablo y aún arriesgaron su vida por él. Romanos capítulo 16, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo reconoce que ellos expusieron su integridad para la extensión del reino de los cielos en aquella región. ¿Y sabe qué me habla esto, mis amados? Que nosotros, escúcheme bien, debemos preparar nuestra familia a través del discipulado para los días difíciles que van a venir o que ya estamos viviendo, para dar todo lo que somos y todo lo que tenemos a la extensión del reino de los cielos. Y yo me lleno de mucho orgullo y estoy feliz porque yo sé que aquí hay familias en esta congregación que lo han dado todo por la extensión del reino. Yo conozco familias aquí que han dado todo, han dado su tiempo. Conocí al hermano Salvador, me dio mucha risa, pero también aflicción. Esta semana tuve que despedir a una persona de la iglesia que durante muchos años estuvo aquí. Y me dijo: pastor, me voy de la iglesia. Como siempre dicen ustedes, el mejor pastor está en la mejor iglesia, pero decido ¿qué? Irme de la iglesia. Y le dije, bueno, ¿y cuál es la respuesta? Bueno, no sabía por qué, pero me sentí confrontado con una frase que ella dijo. Ella dijo: pastor, lo que pasa es que necesito crecer más, necesito ensanchar mi territorio, necesito crecer. O sea, esa fue la frase. Y enseguida el Espíritu Santo me confrontó y me dijo: ¿seguro? Y me llevó a la imagen cuando empezamos a construir este templo. Usted lo ve hoy hermoso, bonito, ¿cierto? Pero cuando empezamos había un hermano que se llamaba el hermano Salvador. Pronto usted lo conoce. Un viejito que andaba así. De edad, yo creo que tenía, cuando empezamos la construcción, tenía más o menos 80 años, más de 80 años. ¿Y sabe cuál era su anhelo? Su anhelo no era crecer. No, su anhelo era servir. ¿Su anhelo era qué? Servir. Y su anhelo no era crecer personalmente, no, su anhelo era que el reino de los cielos creciera. Llegaba a las 7:30 de la mañana, a veces era el primero que llegaba y era el último que se iba. Y un viejito de 80 años con una porra, con un pisón. Me acuerdo tanto que sacamos la tierra de acá, de esta parte, la mitad. Fueron, no sé, como 50 volquetas. Pero el de la máquina no hizo bien el trabajo, porque no raspó aquí contra el peñasco contra el vecino. Entonces dejó una protuberancia ahí de tierra. Y yo veía que todos los días el viejito le decía a mi papá: tranquilo, yo me encargo de esa parte. Y yo creo que era como de aquí hasta allá, donde él con su pica, con su pala, trabajaba y trabajaba. Y me acuerdo tanto que le decía a mi papá: ahora el Señor me puede llevar a su gloria. Mi papá: ¿por qué? Dice: porque cumplí el propósito de mi vida y fue servir a la obra del Señor. Usted no necesita crecer, usted necesita ¿qué? Permanecer, servir. Y esta familia me enseña eso y muchas más. Vea, yo conozco aquí familias que han entregado sus carros, que han entregado su tiempo, sus hijos al servicio del Señor, y Dios les recompensará eso, les recompensará. Pero su servicio no solamente quedó ahí, no, fue mucho más allá. Hechos capítulo 18, versículo 26, nos cuenta la historia de esta familia.
con respecto a otro personaje muy ilustre de la extensión del reino de los cielos en el libro de la iglesia primitiva, libro de los Hechos. 18, capítulo 18, versículo 24. ¿Está conmigo? Dice: mientras tanto, un judío llamado, ¿cómo se llamaba el hombre? Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso. ¿Desde dónde? La ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con un espíritu entusiasta y con precisión. ¿Quién era este hombre? Era un erudito. En aquel entonces, la ciudad cosmopolita del conocimiento de las universidades era Alejandría. Usted conoce las 8 maravillas del mundo y estaba ubicada ahí la gran biblioteca de Alejandría. Y él estudió allá, él se preparó allá. Decía Lucas ahí en el verso que leímos, que el hombre era elocuente, se había preparado para eso. Sabía mucho conocimiento, ponía en la práctica. Pero el versículo ahí dice: sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Y el versículo 26, si me ayudan arriba por favor, dice que cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llamaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. ¿Quién era Aquila y quién era Priscila? ¿Qué hacían ellos? Dice el apóstol Pablo, tenían como oficio hacer carpas. Eran estudiados, sabían hartos. Porque si usted compara a Apolos con ellos, usted diría: no, debió ser al revés, ¿no? Debió Apolos enseñarle ¿a quién? A Priscila y Aquila. Pero aquí vemos una familia, una pareja que ha aceptado el llamado de Dios de discipular a la gente, a las generaciones. Y se sentaron con él y dijeron: vea, sí, muy chévere lo que dice, pero te falta. Y de seguro Apolo, lleno del Espíritu Santo y de la humildad que el fruto del Espíritu Santo germinaba en él, o germinó en él, dijo: claro que sí, acepto el discipulado que ustedes me dan. Y de ahí salió un gran predicador, de tal manera que el mismo apóstol Pablo dice: hay uno que como que me va a alcanzar, y ese se llama ¿cómo? Apolo. ¿Discipulado por quién? No tengas en menos el discipulado que tú has hecho por otros. No tengas en menos eso. Aquí más de uno ha discipulado a mucha gente, maestros, profesores de camino de vida, de exploradores, de misioneritas, de escuela dominical. No tengan poco el servicio de discipular a otros, porque algún día serás recompensado. Yo soy producto como pastor de mucha gente que está aquí sentada, que algún día decidió discipularme. Pero ¿a dónde quiero llegar con esta lección? Con este ejemplo de esta familia. El discipulado empieza en casa. No le cargue la tarea al pastor, no le cargue la tarea a la iglesia. No, el discipulado, la labor de discipular a tus hijos, a tu familia, depende ¿de quién? De ti, solo de ti. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Necesitamos invertir en el discipulado familiar. Necesitamos tener espacios donde enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios y cómo aplicarla a la vida diaria. ¿Usted hace eso? ¿Cada cuánto hace su discipulado familiar? Pastor, mi familiar no es cristiano. Ay, estos días voy a enviar una estrategia para incluir a ese que no es cristiano, para que venga y haga un devocional con usted. Sí es posible. Pero también debemos acoger y formar a otros en la fe.
Ayudar a nuevos creyentes a crecer en el conocimiento de Dios. No crecer para sí mismos, sino ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Y necesitamos vivir el evangelio con coherencia. ¿Cuántos le dicen amén a eso? ¿Viva el evangelio con qué? Coherencia. ¿Por qué? Porque el discipulado no es solo enseñar, sino modelar con el ejemplo. Otra frase para que la tenga ahí. ¿De qué me sirve tener una lección aprendida del discipulado si eso no lo llevo a la práctica? Si yo no modelo lo que he aprendido. ¿De qué sirve tú como papá enseñarle a ese niño no digas mentiras si mandas a tu hijo a decir mentiras? ¿De qué sirve que tú como papá le digas, pero vea, póngase a hacer algo, haga ejercicio si tú no haces ejercicio? No. Hay que vivir el evangelio ¿con qué? Con coherencia. Última frase, por favor. ¿La lee conmigo? El verdadero discipulado familiar no solo enseña, sino que transforma vidas. Una familia devota a Dios deja un legado eterno. ¿Sí cree eso? Léala otra vez ahí, mentalmente. Léala otra vez. Necesitamos transformar nuestra sociedad a través del discipulado de Jesucristo, pero no un discipulado teórico, sino un discipulado vivencial. Yo vivo lo que Jesús me dice que debo vivir. Entonces, como lo dije al principio, a través del ejemplo de estas tres familias, quería enseñar que tu familia y mi familia es importante para Dios, porque mi familia es de, número 1, ¿recuerda? Influencia. Número 2, ejemplo en el servicio. Y número 3, ejemplo de devoción y discipulado. Cornelio y su familia influyeron en su entorno con su fe. Estéfanas y su familia se entregaron voluntariamente y se dedicaron al servicio a Dios. Y Priscila y Aquila discipularon con su ejemplo y formaron obreros para el reino de los cielos. Así que en esta tarde, escúcheme bien, yo le invito a que usted rompa los paradigmas equivocados en su mente. Una familia cristiana no es simplemente una familia que va a la iglesia, es una familia que vive el evangelio en el hogar y lo refleja en la sociedad. El mundo ha intentado distorsionar el propósito de la familia, reduciéndola a un círculo de comodidad, éxito personal, crecimiento personal y entretenimiento. Pero yo creo que hoy es tiempo de recuperar la visión de Dios. Nuestro hogar, nuestra familia debe ser un centro de adoración, de formación y de desarrollo de la misión de Dios. Yo le invito a que haga un compromiso radical. No basta con desear que mi familia sirva a Dios. No es necesario decidirlo cuando. ¿Mañana? ¿La otra semana? ¿El otro año? No, decida ya, hoy mismo. No postergue el liderazgo espiritual del hogar. No, más bien abra su casa para que sea influencia para el mundo. No podemos esperar a que nuestros hijos crezcan para enseñarles la palabra, ni depender solo de la iglesia para su formación espiritual. El momento de decidir que nuestro hogar será un altar de servicio a Dios será cuando. Hoy. Y por último, haga cambios reales. Como por ejemplo establecer la oración y la lectura bíblica en familia como prioridad diaria. ¿Está de acuerdo conmigo? Sirva junto con ella en la iglesia y en la comunidad sin excusas ni postergaciones. Y sea intencional en el discipulado.
guiando a sus hijos y a otros creyentes en ejemplo. Y después de todo lo que dije, de estas 20 hojas que prediqué hoy, ¿usted todavía cree que para Dios su familia es importante? Póngase sobre sus pies, por favor. Mi familia es cristiana, no porque viene a la iglesia. Mi familia es cristiana porque vive la fe el día a día y en cualquier lugar.